Hoy que celebramos a la patrona de Alcalá, la Virgen María, bajo la advocación de Nuestra Señora del Val, me ha parecido que podría ser interesante el repasar un poco los símbolos de la Virgen María en la misa. Aunque más que los símbolos, yo diría que el símbolo, porque realmente, por más que le doy vueltas, símbolo, solo veo uno en la misa. Ese símbolo es el cáliz. Yo, después de meditar acerca de la santa celebración de la Eucaristía, de sus ritos, de los elementos que la conforman, donde veo a la Virgen María es en el cáliz. La Virgen María como esa flor en cuyo interior, después que el polen se ha depositado en el pistilo y crece el fruto, veo, al ver el cáliz, a ella. Y realmente cuando agarro el cáliz, a veces me hago consciente, estoy agarrando el símbolo de María. Los cálices que a veces son tan bellos. Hay cálices que son obras de arte. Pero examinemos un poco desde el principio este símbolo. Ya lo dije en otro sermón, pero esta vez me voy a extender más. Podemos ver a la Virgen María en el interior de los designios de Dios, antes de crear el mundo incluso, simbolizado en la Virgen María en el cáliz cubierto por el velo. Ese velo que cubre el cáliz, pues si ella es el símbolo de María, María está apartada de la vista, no le vemos. Eso es antes de la creación incluso del universo. María ya estaba conocida por parte del Creador, por parte de Dios, por parte de las tres personas que sabían lo que querían hacer en ella, porque era un designio, existirá María. Lo mismo en la misa, el cáliz está allí pero totalmente oculto. Y el momento, digámoslo así, en que nace María, en que María por fin es vista a los ojos de los hombres, es el momento en que se retira ese velo. El nacimiento de la Virgen María. Por fin en la misa aparece el cáliz, en toda su belleza. En toda su belleza, y a veces tiene piedras que pueden simbolizar los dones, las virtudes de María. He conocido cálices que tenían brillantes, rubíes. Cada uno de esas piedras simboliza un tesoro puesto en ella. Y el cáliz, normalmente en casi todas las iglesias, es llevado desde la credencia es esas mesitas que salen de la pared donde se dejan las cosas de la misa, se lleva de la credencia al altar. Yo allí veo simbolizado el momento en que la Virgen María fue llevada de su casa en Nazaret al templo donde se consagró. El altar simboliza el templo. Un altar donde todavía no está Cristo, pero ya hay muchas cosas sagradas sobre ese altar. Es un lugar santo y María es puesta allí. Después, el sacerdote toma el corporal y lo extiende y entonces coloca el cáliz sobre el corporal. Allí veo simbolizado en el corporal, que es cuadrado y que tiene divisiones por las dobleces, veo simbolizada la casa de Nazaret. Es puesta del templo a la casa de Nazaret con San José. Después de un tiempo viene la encarnación.
En ese cáliz donde no estaba Cristo, de pronto aparece Cristo, símbolo de la encarnación. La sangre es la vida, dirá muchas veces el Antiguo Testamento. Pues en María aparece la vida de Dios encarnado. María como pozo del que los hombres pueden sacar aguas vivificadoras. A veces la cantidad de vino que contiene un cáliz es muy pequeñita. El sacerdote puede poner cantidades equivalentes a una cucharada sin más. Pero realmente esa cantidad basta para saciar la sed de toda la humanidad. Basta para tener efectos sobre toda la humanidad. Hay un símbolo de la pasión que ocurre dentro del cáliz, que es cuando el sacerdote derrama unas gotas de agua. Eso se puso como símbolo de que del costado de Cristo salió sangre y unas gotas de agua, dice el evangelista. Pues hay un recuerdo de la pasión que ocurre dentro del cáliz. El cáliz, que es símbolo de recogimiento, de seno, de interior. Y ocurre dentro de ese símbolo porque María vivió dentro de sí la pasión de Cristo, la sufrió con él. Cristo estaba unos metros a distancia de ella en la cruz y más lejos cuando estaba en casa de Caifás, pero realmente dentro de ella sufrió todo lo que puede sufrir una madre por su hijo, alguien que le amaba como nadie le ha amado y le dolía cada martillazo, cada herida. En ese sentido es lógico que se derramen esas gotas de agua dentro, porque ella sufre dentro de sí la pasión de Cristo. Por eso se le ha considerado por tantos teólogos como corredentora. Por supuesto que Cristo sufrió más, Cristo sufrió como Dios hecho hombre, pero María sufrió todo lo que pudo sufrir, todo lo que pudo resistir. No, justo es Dios que no permitirá que seáis tentados más allá de vuestras fuerzas, dice San Pablo, pues Dios llevó eso al máximo, porque de ese sufrimiento después iban a surgir tantísimas gracias y bienes para toda la humanidad, para todas las épocas. Después el sacerdote coloca encima la palia. La palia es ese objeto cuadrado, normalmente recubierto de tela, que se deja sobre el cáliz para que no le caiga polvo, para que ningún insecto pueda entrar en el vino que se va a convertir en la sangre de Cristo. Esa palia simboliza el recogimiento de María, el hortus clausus, el jardín cerrado, el huerto cerrado, el recogimiento. La fuente sellada. Hablábamos en otro sermón de ese símbolo de María del que se habla en el Antiguo Testamento, fuente sellada. Pues, ¿cómo era esa fuente sellada? Se corría una piedra. Se podía incluso sellar, si así lo determinaba una autoridad como un rey, porque si no nadie sellaba una fuente más que el rey o un gran gobernador. Pero era una piedra. En ese momento la palia simboliza eso, la vida interior que crece, que se desarrolla en el recogimiento respecto al exterior, esa clausura interior, ese volver la mirada hacia adentro, hacia el misterio de Dios sin dispersarse en lo externo. Al lado del cáliz está la patena. Cuando yo pensé, ¿qué simboliza el cáliz? María. Enseguida se me ocurrió, ¿y qué simboliza la patena? Y después de darle algunas vueltas, en mi opinión,
esto es muy opinable como es lógico, la patena simboliza la Iglesia. Porque si el cáliz es como si tuviera dentro de sí un seno, es como una flor, es algo que simboliza el recogimiento, lo interior, la patena simboliza la apertura, el mostrar. La patena es la Iglesia que muestra a todo el mundo el misterio de Cristo. Es redonda, simbolizando su catolicidad, su universalidad. Es redonda la patena como la Iglesia que debe extenderse por todo el orbe redondo. Alguien me dirá, pero la patena es pequeña, dorada sí, pero más pequeña y más humilde, por magnífica que sea, que el cáliz. Aquí me remito a otros sermones donde he explicado el por qué, según mi opinión, María vale más que toda la Iglesia. María, solo ella, vale más que toda la Iglesia. Esto ya hemos dedicado sermones varios a ese tema, pero siempre desde el principio, en Oriente y en Occidente, incluso en los hermanos separados, los ortodoxos, esa idea de María nunquam satis, de María nunca suficiente. Eso no sería posible respecto a un simple santo. Llega un momento en que diríamos, espera, este santo es muy santo, pero Dios es Dios. Si la Iglesia ha insistido tanto y nunca ha corregido, cuanta más devoción se le tenga a la Virgen María, cuanta más veneración se le tenga a la Virgen María, en mi opinión, solo se explica por esta razón. María no es simplemente la más santa entre los santos. María es de una santidad completamente peculiar. Verdaderamente es algo entre los santos y Dios. Sí, una santa, pero una santa cuya cantidad y calidad de virtudes, de amor, de dones, la hacen cualitativamente la ponen cualitativamente por encima de todos los demás. Bien, la Iglesia, siempre en cada misa, ofreciendo, abierta, mostrando el misterio de Cristo, María recogida bajo la pallia, teniendo en su seno a Cristo, a la vida de Cristo. Después, sin embargo, en la misa ocurre lo que ocurrió en la vida real. María se quedó sin Cristo visible, sin Cristo venido bajo la apariencia de la carne al mundo. María se quedó sola. Y eso también sucede en el altar. Después de la comunión, María queda sola. Antes, el sacerdote había tomado una pequeña partícula de la forma y la ha derramado dentro. Símbolo de la resurrección. Se vuelve a unir el cuerpo y la sangre de Cristo, cuya separación es símbolo de muerte, se unen en María. De nuevo, lo que decíamos respecto de la pasión vuelve a cumplirse aquí. Jesucristo resucitó en la tumba, en el sepulcro, y María estaba con los apóstoles, quizás en el cenáculo. Pero la partícula se echa dentro del seno de María en la misa, porque yo creo que eso simboliza, en un sentido más profundo, la resurrección de Cristo en María. O sea, lo mismo que hay una pasión de Cristo en María, ella vivió los sufrimientos de Cristo en la medida que pudo. Y Cristo sufrió todo eso por toda la humanidad, pero pensando en María en todo momento. Por María, solo por ella hubiera hecho todo eso. Y él era consciente de que ella estaba corredimiendo, de que todo eso lo estaba sufriendo ella. Del mismo modo, la resurrección también ocurre en María en el sentido de que cuando él se aparece a ella, la alegría que debió soportar estaba
en la medida de sus sufrimientos. Yo creo, había sufrido tanto que después la alegría fue tan impresionante, tan colosal, que quizás Dios tuvo que sostener con su acción directa para que no muriera de la impresión María. Si Dios no le llega a sostener en su cuerpo, en su parte física, el alma de María, de tal alegría en la resurrección, hubiera abandonado ese cuerpo, hubiera muerto de la impresión. Lo mismo que a un hombre, si le dan una impresión muy fuerte, puede morir. Aquello hubiera sido irresistible. Tal fue, no tengo la menor duda, el gozo espiritual, no meramente la alegría de encontrarse con alguien, de la resurrección. Hemos oído hablar de los éxtasis, de infinidad de dones que Dios ha concedido a sus santos. Nada comparable con, no voy a decir el gozo, la gracia de la resurrección, porque gracias debieron venir a su alma en ese momento. Entonces, el sacerdote echa la partícula en el interior del cáliz. Después, como he dicho, María se queda sola. Y después de un tiempo, María es ocultada de nuevo por el velo, del mismo modo que se ocultó en el cielo y desaparece de la vida de los hombres. Aquí vemos cómo toda la vida de María, en sus aspectos esenciales, no en las pequeñeces de los episodios menores, en sus aspectos esenciales, está simbolizada en la misa. Y podemos recorrer la vida de María a través de la misa cada día. Pues nada más. Que sirva este sermón, si queréis, para que cada misa la podáis leer de un modo mariano, para que podamos estar con María, para que la podamos imaginar al lado del altar, sobre el altar en cierto modo, porque donde ocurre esta actualización del misterio de la pasión y resurrección de Cristo, María está siempre al lado. Y si leemos la misa a través de María, recibiremos más gracias que sin ella. Que ella nos acompañe a lo largo de esta misa para que de la mano de ella nos enseñe como maestra a todos nosotros, sus hijos. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En esta solemnidad de Nuestra Señora la Virgen María del Val, presentamos nuestras súplicas a Dios Padre. Por el Papa, los obispos y sacerdotes,